Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta clase del curso Excel contigo. Esta es la clase con la que vamos a finalizar el primer módulo de nuestro curso Excel contigo. Vamos a ver en esta clase la función índice. Vamos a ver la función coincidir, que en nuestra clase pasada tuvimos una breve introducción a ella. Vamos a tener un repaso de todo lo que vimos en el módulo 1 y vamos a ver un tema que nos falta para cerrar precisamente el módulo 1, que es cómo trabajar con varios libros de Excel. Vamos a empezar. Muy bien, tenemos aquí una pequeña tabla que corresponde a la venta de bastones de madera. Tenemos el tipo de bastón y la medida. Vamos a conocer primero qué hace la función coincidir. En la clase pasada tuvimos una pequeña interacción con esta función y la combinamos con la función de ref para obtener un resultado. ¿Pero qué hace la función coincidir? Bueno, Excel nos dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. La sintaxis para esta función es el valor buscado, la matriz donde lo vamos a buscar y el tipo de coincidencia que queremos que nos devuelva, si es una coincidencia exacta o menor. Vamos a ver cómo funciona precisamente esta función coincidir. Tenemos aquí, como ya les mencionaba, lo que corresponde a las filas y que es el tipo de madera de cada bastón, y lo que corresponde a las columnas, que es la medida de los bastones. Para encontrar precisamente la posición en la que se encuentra por fila y por columna cada uno de los argumentos que tenemos o cada uno de los productos, vamos a utilizar la función coincidir. ¿Cómo se utiliza? Bueno, la función coincidir nos pide un valor buscado. En este caso, ¿qué estamos buscando? Pues este valor, que es el bastón de caoba. Ahora nos dice en qué matriz lo voy a encontrar. La matriz donde se encuentra es esta. Es muy importante que cuando utilicemos la función coincidir no seleccionemos el encabezado, ya que el encabezado nos puede dar datos erróneos, porque la matriz es únicamente donde se encuentran los productos que estamos buscando. Los encabezados para este caso no nos interesan. Entonces nos dice que la matriz buscada, y vamos a seleccionar exactamente la matriz donde únicamente se encuentra el valor que estamos buscando. El siguiente argumento es el tipo de coincidencia. Vamos a utilizar 0 para indicarle que queremos que nos devuelva la coincidencia exacta donde se encuentra ese valor que estamos buscando. Vamos a dar un enter y nos dice que caoba se encuentra en la posición número 5 dentro de esta matriz. Vamos a verificar. Arce sería la posición 1, nogal 2, roble 3, mdf 4 y caoba efectivamente se encuentra en la posición número 5. Pero ¿qué pasa si cambiamos y queremos ahora que nos dé nogal? Bueno, pues nos dice que se encuentra en la posición número 2. Ahora vamos a hacer lo mismo. Estamos buscando el tipo de medida y vemos aquí que el tipo de medida corresponde para 50 centímetros, la 2 para 80 centímetros, la 3 para 1 metro y la 4 para metro y medio. Pero vamos a llamar a nuestra función. Vamos a buscar nuevamente la función coincidir. El valor buscado es este, que es la medida, y la matriz donde se encuentran los datos que estamos buscando, sin encabezados y sin incluir ninguna otra celda. La coincidencia que buscamos es una coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Nos dice que dentro de esta matriz la medida de 1 metro se encuentra en la posición número 3. Aquí tenemos en la parte de arriba las posiciones y efectivamente la posición número 3 corresponde a 1 metro. ¿Qué pasa si cambiamos y pedimos 50 centímetros? Bueno, pues nos dice que se encuentra en la posición número 1. Entonces es así de sencillo cómo funciona coincidir. Vamos a ver ahora la función índice. Excel nos dice que la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango. ¿Cuál es la sintaxis para la función índice? Bueno, nos pide una matriz, un número de fila
y un número de columna. Vamos a ver aquí el ejemplo. Nosotros queremos que nos devuelva el precio de el bastón que corresponde al tipo de nogal y que mide 80 centímetros. La función índice lo que hace es precisamente como un cruce. Si nosotros seleccionamos aquí el cruce entre nogal y 80 centímetros, vemos que este es el precio para este tipo de bastón. Sería 994 pesos porque es la intersección entre nogal y 80 centímetros, que es precisamente lo que nos aparece aquí. Vamos a buscarlo entonces y vamos a ingresar nuestra función índice. Nos pide primero la matriz. Lo que queremos nosotros que nos devuelva es el precio. Entonces, la matriz es precisamente esta. Nuevamente, no vamos a incluir encabezados, no vamos a incluir filas que tengan algún tipo de dato. Únicamente la matriz es donde se encuentra el posible resultado de lo que estamos buscando, que en este caso es el precio. Ahora, como siguiente argumento, la función índice nos dice que le indiquemos el número de fila. Vamos a hacerlo primero manualmente para que lo podamos entender un poco más. Vamos a buscar el tipo de bastón de nogal. Entonces, la posición en el que se encuentra nogal es la posición número 2. Vamos a ingresarla directamente aquí. Y vamos a ingresar nuestro siguiente argumento y nos dice que cuál es el número de columna. En este caso el tamaño es 80 centímetros y vemos que este tamaño también se encuentra en la columna número 2. Vamos a ingresarlo, vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar un enter. Nos dice que el precio del bastón de nogal de 80 centímetros es de 994 pesos. Vamos a comprobar. Como les mencionaba hace un rato, es una intersección entre filas y columnas. El tipo de madera es nogal y la medida es 80 centímetros. Entonces vemos aquí que el precio efectivamente es 994 pesos. Pero pues esto no nos sirve, porque si nosotros cambiamos aquí y le decimos que ahora es roble y que queremos la de 1 metro, pues Excel no nos va a dar el resultado porque nosotros ingresamos manualmente lo que es la columna y la fila. Entonces, para poder saber a qué columna y a qué fila corresponde cada uno de estos dos argumentos, pues tendríamos que buscar aquí el número de posición. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestra función coincidir y vamos a decirle que nos busque en la función coincidir. El valor buscado sería este. La matriz buscada, nuevamente, sería donde se encuentran los argumentos, que es este rango, y queremos una coincidencia absoluta. Cerramos el paréntesis y aquí ya nos dice que roble se encuentra en la posición número 3. Lo vemos aquí que es correcto. Vamos a hacer lo mismo para el tamaño. Vamos a ingresar entonces nuestra función coincidir. El valor buscado en este caso ahora es el tamaño y la matriz buscada es esta, porque aquí se encuentran todos los tamaños para esta tabla. Queremos una coincidencia exacta, cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Nos dice que la posición para 1 metro también es la posición número 3. Si aquí cambiamos y le decimos que queremos 50 centímetros, nos dice que la posición es 1 y vemos que aquí es correcto. Ahora sí vamos entonces a ingresar nuestra función índice, indicándole aquí las filas y columnas. Entonces vamos a llamar nuestra función índice. La matriz nuevamente es donde se encuentran los precios que queremos que nos devuelva y nos dice que cuál es el número de fila. Bueno, pues el número de fila es este que se encuentra aquí, que corresponde a los tipos de madera. Y cuál es el número de columna, pues el número de columna es el que se encuentra aquí, que corresponde a los tamaños. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar enter. Nos dice aquí que el precio es de 545 para el bastón roble, que mide 50 centímetros. Vemos aquí que es correcto la intersección entre roble y 50 centímetros. Vemos que efectivamente son 545. Ahora si cambiamos aquí, vemos que nos está cambiando el resultado porque le estamos indicando la posición en donde se encuentra el dato que nosotros queremos que nos localice. El bastón de caoba, que mide 1 metro,
cuesta 892 pesos, es esta intersección con esta. Efectivamente vemos que pues el precio corresponde, ahora son 892 pesos, pero pues esto tampoco nos sirve porque tuvimos que hacer una fórmula por fuera para saber la posición de estos dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros lo que necesitamos es anidar la función coincidir dentro de nuestra función índice. Para ello entonces vamos a hacerlo. Vamos a llamar a nuestra función índice. Nos dice que cuál es la matriz. Bueno, de esto ya quedó claro que la matriz es donde está el resultado que nosotros estamos buscando, que es el precio. Ahora nos dice cuál es el número de fila. Para saber el número de fila vamos a insertar precisamente la función coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? Pues es este que se encuentra aquí. ¿En qué matriz lo vamos a localizar? Pues en esta. Y queremos que sea una coincidencia exacta. Vamos a cerrar el paréntesis y nos devuelve a la función índice. Vamos a agregar nuestro siguiente argumento, que en este caso ahora es el número de columna. ¿Cuál es el número de columna? Pues nuevamente lo vamos a anidar con la función coincidir. El valor buscado ahora es este que está aquí. Lo vamos a buscar en esta matriz, que es donde se encuentran las medidas. Y queremos también que nos devuelva una coincidencia exacta. Vamos a cerrar el paréntesis de nuestra primera función coincidir. Vamos a cerrar el paréntesis de la segunda función coincidir y vamos a dar un enter. Y ahora nos dice que son 892. Vamos a ver si del bastón MDF de 80 centímetros nos dice que cuesta 720 pesos. Vamos a ver aquí. Tenemos que el bastón es MDF y son 80 centímetros. Vemos aquí que efectivamente la intersección entre MDF y 80 centímetros es precisamente 720. Y ahora entonces podemos borrar esto porque ya tenemos aquí anidada la función coincidir para filas y para columnas dentro de nuestra función índice. Y pues es así como funciona coincidir y también la función índice para localizar resultados dentro de una tabla o una base de datos. Como les mencioné en la clase pasada, las funciones índice, coincidir y dsref nos ayudan y nos salvan de muchas labores que nos tomarían de lo contrario muchísimo tiempo. Estas dos funciones las vamos a seguir practicando en clases posteriores. No solo nos sirven para esto, nos sirven para muchas cosas más, entonces vamos a seguir practicándolas, pero en esta clase lo que yo quería es precisamente que conocieran cómo funciona y para qué sirve la función índice y la función coincidir, que ya en la clase pasada habíamos visto un poquito de esta función. Vamos entonces ahora a el repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora en el módulo 1 de este curso Excel contigo. Tenemos aquí una tabla de empleados y tenemos una serie de ejercicios. El primer ejercicio nos dice que es de fórmulas básicas, que es uno de los temas que vimos en nuestro curso, y nos pide completar las siguientes actividades. Como primera actividad nos dice completa la columna de primer apellido en la base de datos. Vamos a obtener de este nombre de empleado el primer apellido y vamos a verificar que el nombre del empleado se encuentra acomodado en cada uno de los registros del mismo orden, que es apellido paterno, apellido materno y el nombre. ¿Recuerdan qué función utilizamos para extraer esta información? Bueno, conocimos dos funciones. Una de ellas es la función izquierda. A partir de este texto y desde la izquierda nos va a traer el número de caracteres que nosotros le indiquemos. Pero también podemos utilizar la función extrae. Y la función extrae nos pide un texto, una posición inicial y el número de caracteres que queremos que nos devuelva. Entonces vamos a hacerlo primero con la función izquierda. Entramos aquí en la función izquierda. El texto de donde vamos a extraer la información o los caracteres es esta. Y ahora nos dice que qué número de caracteres necesitamos. También aprendimos una función
que es la función encontrar, en la que vamos a buscar un texto. Para este ejemplo, el texto que vamos a buscar es el primer espacio que encuentre dentro de este texto, para que nos devuelva precisamente a partir del espacio lo que encuentra. Entonces, vamos a traer de la izquierda de este texto, nos dice que cuál es el número de caracteres que necesitamos que nos devuelva, y para ello vamos a anidar la función encontrar. El texto buscado ya lo tenemos aquí, es el espacio dentro de cuál texto, el mismo texto que es este, y ahora nos dice que cuál es el número inicial a partir del que queremos que nos devuelva. Pues en este caso es a partir del primer carácter. Cerramos el paréntesis, y como nosotros no queremos el espacio, precisamente a partir de que lo encuentre queremos menos un carácter. Cerramos el paréntesis de la función izquierda y cerramos el paréntesis de la función encontrar y vamos a dar un enter. Ya nos devolvió aquí el apellido de este empleado, que es Cortés. Así es como lo hacemos con la función izquierda. Ahora vamos a hacerlo con la función extrae. A diferencia de la función izquierda, extrae nos pide primero el texto, que es este que se encuentra aquí, y ahora nos pide la posición inicial. Queremos que nos devuelva a partir de la posición número 1, y ahora sí nos dice que cuántos caracteres desea que nos devuelva la función. Para saber cuántos caracteres, entonces vamos a anidar la función encontrar, vamos a buscar el primer espacio que encuentre dentro de este texto, y queremos que también nos lo busque a partir de la posición inicial. Queremos que nos devuelva, no queremos el espacio, entonces le vamos a decir -1, cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y aquí vemos que ya nos devolvió también el apellido Cortés. Vamos a correr nuestra fórmula y aquí tenemos ya todos los apellidos de los empleados. Entonces estas son las dos formas de hacerlo, ya sea con la función extrae o con la función izquierda. El segundo ejercicio nos dice completa la edad de los empleados en la base de datos. Bueno, para ello vamos a utilizar nuestra función hoy. Recuerden que cuando utilizamos la función hoy vamos a dar paréntesis que abre, paréntesis que cierra, menos la fecha de nacimiento, y para que nos devuelva la cantidad en años vamos a decirle que lo divida entre 365 días. Y aquí ya nos dice que la edad de este empleado al día de hoy es de 38 años. Vamos a correr nuestra fórmula y ya tenemos aquí la edad de todos nuestros empleados a partir de su fecha de nacimiento. El tercer ejercicio nos dice, calcula el ISR y el neto total de ingreso en la base de datos. Aquí nos dice que el ISR es del 8%, entonces sobre el ingreso mensual vamos a darle por 0.8%. Nos dice que el ISR es de 596 pesos y el neto pues sería el ingreso mensual menos el ISR, y nos da ya aquí el ingreso mensual. Vamos a correr nuestra fórmula para todos los empleados y ya tenemos completados los primeros 3 ejercicios de las fórmulas básicas de Excel. Ahora el ejercicio 4 nos da una pequeña tabla y nos dice completa la información de la siguiente tabla utilizando fórmulas. Bueno, aquí tenemos por número de clave y nos pide que calculemos el número de empleados por cada una de las claves, el promedio de edad por cada una de las claves y el ingreso mensual, así como el ISR y el neto por cada una de las claves. Entonces, para lograr esto, recuerden que primero vamos a contar el número de empleados por cada una de las claves. Para ello entonces vamos a utilizar nuestra función contar.si y nos dice que cuál es el rango. Bueno, pues el rango es este, donde se encuentran todas las claves de empleado, y el criterio sería esta clave, para que nos cuente por cada clave cuántos empleados tiene. Aquí nos dice que para la primera clave, que es PAMA403, tenemos 4 empleados. Vamos a comprobarlo, vamos a realizar un pequeño filtro y vamos a filtrar precisamente por la clave PAMA403,
y vemos que tenemos efectivamente 4 empleados. Incluso aquí nos dice que se encontraron 4 de 30. Vamos a borrar este filtro y entonces, al estar seguros, vamos a correr nuestra fórmula y ya tenemos aquí cuántos empleados tenemos por cada clave. Vamos a hacer una comprobación más. Tenemos un total de 30 empleados. Si nosotros seleccionamos aquí, vemos que efectivamente son 30 empleados en esta base. Entonces ya tenemos por cada clave cuántos empleados tenemos. Ahora nos pide el promedio de edad igual por cada una de las claves. Vamos a utilizar una función que no hemos visto, pero pues es muy similar a las que sí vimos, que es sumar sí y contar sí. En este caso vamos a utilizar la función promedio sí. Y nos dice que el primer argumento es el rango. Pues como siempre, el rango es precisamente este, donde se encuentran todas las claves. Ahora nos pide cuál es el criterio. El criterio es esta clave. Y ahora nos dice que cuál es el rango que va a promediar. El ejercicio nos dice que sea la edad. Entonces seleccionamos todo el rango y vamos a cerrar el paréntesis y a dar un enter. Y nos dice que el promedio de edad de estos 4 empleados con clave PAMA403 es un promedio de 31 años. Vamos a correr nuestra fórmula y ya tenemos ahí todos los promedios de edad por cada una de las claves. Ahora vamos a calcular el ingreso mensual precisamente también por cada una de las claves. Entonces ahora sí vamos a utilizar nuestra función sumar.sí. Vamos a seleccionar el rango. El rango nuevamente es donde se encuentran todas las claves. Ahora nos pide el criterio. El criterio nuevamente es la clave. ¿Y cuál es el rango de suma? Vamos a sumar el ingreso mensual. Entonces seleccionamos nuestro rango, referencia absoluta, cerramos paréntesis y damos enter. Nos dice que el ingreso mensual para esta clave de estos 4 empleados es de 23,785 pesos. Vamos a confirmarlo. Vamos a filtrar por la clave PAMA y vamos a sumar, vamos a seleccionar este rango para que nos sume el ingreso total, 23,785 pesos, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces, ya que vemos que es correcto, vamos a correr nuestra fórmula y ya tenemos aquí el ingreso mensual por cada una de las claves de nuestros empleados. Vamos ahora a sacar de igual manera el ISR. Como también es una suma lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la misma función, sumar.sí. Vamos a seleccionar el rango. Recuerden, el rango son las claves. Ahora el criterio es la clave, esta que se encuentra aquí, y el rango de suma. El rango de suma en este caso pues va a ser el ISR. Lo seleccionamos, lo fijamos, cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y el ISR para estos 4 empleados que se le van a descontar es de 1,902 pesos con 80 centavos. Corremos nuestra fórmula y ya tenemos ahí el total de ISR dividido por cada una de las claves. Y ahora, por último vamos a sacar el neto total que se le va a pagar a cada uno de los empleados por clave. De igual manera es una suma. Vamos a sumar.sí. Vamos a seleccionar el rango. Recuerden, el rango es donde se encuentra el criterio que nosotros vamos a seleccionar. Ahora vamos a elegir el criterio, que es esta clave. ¿Y cuál es el rango de suma? Bueno, pues el rango de suma es el ingreso neto. Vamos a seleccionarlo, referencia absoluta, cerramos el paréntesis y damos un enter. El ingreso neto para todos los empleados que tienen la clave PAMA 403 es de 21,882.20. Corremos la fórmula, vamos a hacer una breve comprobación. Dice que el ingreso neto para todos los empleados da un total de 171,452.12. Vamos aquí a hacer el filtro, más bien vamos a quitar el filtro para únicamente sumar el neto. Y aquí está, 171,452.12, que es lo mismo que se encuentra aquí. Pero esto está dividido por cada una de las claves que tienen los empleados. Muy bien, entonces vamos ahora a nuestro quinto ejercicio. Nos dice: encuentra la siguiente información, utiliza fórmulas. Y a partir del nombre del empleado nos pide que devolvamos la fecha de nacimiento por cada uno de estos empleados.
Y bueno, pues eso es muy fácil, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos está dando el nombre del empleado y el dato que nos está pidiendo se encuentra a la derecha, que es la fecha de nacimiento. Por lo tanto, aquí es posible utilizar una función buscar v. El valor buscado pues es este empleado. La matriz es a partir de aquí y nos pide la fecha de nacimiento. Para la fecha de nacimiento tenemos que desplazarnos 1, 2 y 3 columnas. Entonces le decimos que el indicador de columnas es el tercero y vamos a elegir falso, cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y nos dice que Salinas Félix Anayeli nació el 7 de septiembre de 1997. Vamos a buscarla aquí. Aquí está Salinas Félix Anayeli y aquí está su fecha de nacimiento, que es precisamente el 7 de septiembre de 1997. Entonces vamos a correr nuestra fórmula y ya tenemos aquí la fecha de nacimiento de cada uno de estos empleados. Ahora nos pide la clave. De igual manera nos proporciona el nombre y nos pide la clave. Aquí no podríamos utilizar nuevamente la fórmula buscar v porque el dato se encuentra a la izquierda. Recuerden que la función buscar v únicamente nos devuelve lo que se encuentra a la derecha, indicándole el número de columnas que queremos desplazarnos. Para este caso, precisamente sirve la función que acabamos de ver hace un momento y es la oportunidad perfecta para repasarla. Entonces, vamos a buscar la clave. La función es índice. Nos dice que cuál es la matriz. Bueno, la matriz es precisamente la clave porque es lo que queremos que nos devuelva. Entonces vamos a elegir toda la matriz, que es la clave, referencia absoluta, y ahora nos dice cuál es el número de fila. Para saber el número de fila, vamos a anidar nuestra función coincidir. El valor buscado es este que está aquí, que es el nombre, y ahora nos dice en qué matriz lo voy a localizar. Pues la matriz es donde están aquí todos los nombres, que es esta matriz. Y el tipo de coincidencia, pues es la coincidencia que queremos, es coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y nos devuelve a nuestra función índice, para que ahora le indiquemos el número de columna. Y pues el número de columna que queremos es la misma. Entonces no se debe de desplazar nada, porque la clave se encuentra en la misma columna que tenemos. Entonces le indicamos que es un 0. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar un enter. Y aquí nos devolvió la clave. Para Salinas Félix Anayeli, vamos a verificar aquí, su clave es ARV406, que es este resultado que nos devolvió nuestra función índice con la función coincidir. Entonces únicamente corremos nuestra fórmula y ya tenemos aquí todas las claves. Vamos a verificar a Filomeno Rodríguez Olga Lidia, se encuentra aquí y su número de clave es GASD407. Aquí está. Entonces es correcto, nuestra función ha devuelto precisamente todas las claves que necesitamos. Y bueno, a manera de repaso únicamente vamos a comprender lo que la función índice y coincidir nos devuelve. Nos pide la función índice, nos pide una matriz, es donde se encuentra lo que queremos que nos devuelva. Y posteriormente, para el número de fila, vamos a agregar o a anidar la función coincidir. El dato buscado es este, la matriz donde se encuentra este dato es toda esta y pedimos la coincidencia exacta, cerramos el paréntesis para que nos devuelva la función índice para que le indiquemos cuántas columnas se va a desplazar. Recuerden que pueden ser positivos o negativos, pero no queremos que se desplace ninguna porque en esta columna es donde se encuentra el dato que nosotros necesitamos. Entonces solamente vamos a dar un enter y aquí está ya el número de clave. Lo siguiente que nos pide el ejercicio es el ingreso mensual. Pues el ingreso mensual, al igual que la fecha, pues se encuentra a la derecha. Entonces para esto también podemos utilizar sin ningún problema la función buscar v. El valor buscado nuevamente es el nombre. La matriz buscada es a partir del nombre y hasta donde se encuentre el ingreso mensual, que es aquí. Podemos elegir todo y únicamente indicarle cuántas columnas se tiene que desplazar. Aquí en indicador de columnas, pues a partir de empleado, esta sería la columna 1, 2, 3, 4 y sería entonces
el 5, el indicador de columnas, para que nos devuelva el ingreso mensual. La coincidencia tiene que ser exacta. Como les decía, aquí podemos ingresar falso o también podemos ingresar un 0. Cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y nos dice que Salinas Félix Anayeli tiene un ingreso mensual de 6,566 pesos. Ella estaba aquí abajo, vamos a ver. Efectivamente su ingreso mensual es de 6,566 pesos. Entonces vamos a correr nuestra fórmula y ya tenemos el ingreso mensual de cada uno de estos empleados. Por último, nos pide la edad. Se encuentra hacia la derecha, por lo tanto, sin ningún problema podemos ingresar nuestra función buscar V. El valor buscado es el nombre del empleado. La matriz, pues nuevamente a partir del nombre y toda esta. Y únicamente tenemos que indicar cuántas columnas se tiene que recorrer para devolvernos la edad. En este caso, siempre se cuenta a partir de la primera columna, que sería la 1, 2, 3 y para que nos devuelva la edad es el indicador de columnas 4. La coincidencia es exacta. Podemos poner ya sea 0 o falso. Cerramos paréntesis y damos un enter. Nos dice que Salinas Félix Anayeli tiene 24 años de edad. Vamos a verificarlo, aquí está. Y efectivamente este empleado tiene 24 años. Vamos entonces a correr nuestra fórmula y tenemos ya ahora resuelto todos los pasos de este ejercicio. Y es así como tuvimos el repaso de todo lo que vimos en el módulo 1. Obviamente pues hay cosas que no están aquí, que sí aprendimos, pero no se preocupen, todo lo aprendido lo vamos a seguir practicando cada semana en nuestras clases. Vamos a ver ahora el tema que nos faltaba, que es trabajar con libros externos. Tenemos aquí una tablita que nos pide un número de factura, un nombre de cliente, un nombre de vendedor, departamento, subtotal, IVA y total. ¿Esos datos de dónde los vamos a obtener? Bueno, pues tenemos otros dos libros, que es un libro que se llama Facturas y un libro que se llama Vendedores. Aquí en estos dos libros se encuentran todos los datos que necesitamos para llenar esta tablita. Aquí nos dice un número de factura y a partir de la factura nosotros vamos a llamar a cada uno de estos datos. Entonces vamos a ver aquí las facturas y tenemos facturas que están numeradas del 1 al 11, es decir, tenemos 11 facturas. Vamos a ingresar aquí entonces a partir de la factura 1 para que nos devuelva los datos que necesitamos. Entonces ya teniendo el número de factura vamos a localizar el nombre del cliente. Vamos a ver si ese dato se encuentra aquí en el libro donde están las facturas y efectivamente vemos que inmediatamente después de la factura nos dice a qué cliente corresponde esta factura. Entonces para esto vamos a hacer simplemente una función buscar V. Nos dice que el valor buscado es nuestra factura. ¿En qué matriz? Bueno, precisamente en el libro Facturas, la matriz va a ser esta y nos pide ahora el indicador de columnas. Bueno, pues si tenemos la factura en la columna 1, el indicador de columnas para que nos devuelva el cliente pues es el 2 y ahora pedimos una coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter y nos dice que esta factura 1 corresponde a Ramiro Velarde. Vamos a verlo aquí y efectivamente corresponde a Ramiro Velarde. Vamos a ver si nosotros elegimos la factura 7 y ahora nos dice que pertenece a Deyanira Fuentes. Vamos a verificarlo aquí, la factura 7 corresponde a Deyanira Fuentes. Perfecto, entonces el primer ejercicio se encuentra resuelto. Ahora nos pide el nombre del vendedor. Vamos nuevamente a nuestro libro Facturas y vamos a ver si aquí se encuentra el vendedor. Bueno, efectivamente aquí tenemos el vendedor, pero únicamente lo que nos arroja es el código. El ejercicio nos está pidiendo el nombre del vendedor. Entonces vámonos al libro de vendedores. Aquí está el código y nos da el nombre del vendedor. Pero entonces nosotros lo que necesitamos es el vendedor. Podríamos directamente buscar esta factura en el libro vendedores. Pero verificamos que en el libro vendedores no tenemos ninguna relación
con el libro facturas más que el código del vendedor. Y para ello vamos a anidar una función buscar v dentro de otra función buscar v, para que nos devuelva lo que encuentre en un libro y nos devuelva lo que encuentre en el otro. Vamos a ver cómo es esto. El valor buscado primero es la factura. La factura la vamos a encontrar en esta matriz que es facturas, y esta es la matriz. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos el código de vendedor. Por lo tanto, el indicador de columnas es la tercera columna. La coincidencia que necesitamos es una coincidencia exacta, por lo tanto vamos a escribir falso. Cerramos el paréntesis de esta primera función buscar v. Como ya tenemos el primer argumento de esta segunda función buscar v, que es precisamente lo que encontró aquí, que es el código del vendedor, ahora nos pide directamente la matriz en donde vamos a buscar este código de vendedor. Este código de vendedor se encuentra en esta matriz, que es la matriz de vendedores. Aquí está el código del vendedor y lo que queremos que nos devuelva es el nombre. Entonces el indicador de columnas es el 2 y la coincidencia que necesitamos es una coincidencia exacta o falso. Vamos a cerrar el paréntesis. Factura 1 corresponde a Ramiro Velarde, efectivamente aquí está, y el vendedor es Nelson Ventura. Nos dice que aquí el vendedor es MA237. Aquí no se encuentra el número del vendedor, pero sí se encuentra aquí. Y el código era MA237. Aquí está. El código MA237 es el código de vendedor de Nelson Ventura. Entonces vemos que efectivamente ya tenemos aquí el resultado y lo conseguimos con la anidación de una función buscar v dentro de otra función buscar v. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un dato que no nos sirve, pero a partir de este dato vamos a traer el dato que sí nos sirve, que es el nombre del vendedor. Vamos a ver el siguiente ejercicio, nos pide el departamento. Vámonos aquí a las facturas y tampoco tenemos aquí el departamento al que corresponde este vendedor. También lo tenemos aquí en la tabla de vendedores y nos dice que el departamento al que pertenecen estos vendedores se encuentra aquí. Entonces tenemos que hacer lo mismo, tenemos que anidar una función buscar v dentro de otra función buscar v. Nuevamente el valor buscado es la factura. La matriz donde lo vamos a encontrar es en esta matriz de facturas y nuevamente necesitamos el código del vendedor, que es el indicador de columnas 3 con una coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y ahora nos dice en qué matriz vamos a buscar ese código de vendedor. Este se encuentra aquí, el código del vendedor. Y ahora, ¿qué queremos que nos devuelva? ¿Cuál es el indicador de columnas que necesitamos? Pues es el departamento, que se encuentra en la columna 3. La coincidencia que necesitamos es exacta. Cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Y nos dice que Nelson Ventura pertenece al departamento de deportes. Vamos a verificarlo. Aquí está Nelson Ventura y él pertenece al departamento de deportes. Entonces, vemos aquí que esto es correcto. Vamos a buscar otra factura. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar la factura 5. Nos dice que esta pertenece a Artemisa Bon. El vendedor es MA244. MA244 es Carmen Fuentes. Vamos a ver. Efectivamente, Carmen Fuentes. Y ella pertenece al departamento de juguetería. Entonces, aquí está. Ya tenemos todos los resultados correctos. Ahora el siguiente argumento que necesitamos es el subtotal y vamos a verificar si ese se encuentra aquí en la tabla de facturas. Efectivamente aquí está. Entonces pues esto es algo más sencillo. Únicamente tenemos que utilizar una función buscar v. El valor buscado nuevamente es la factura. La matriz es la tabla de facturas y nos está pidiendo el subtotal, por lo tanto el indicador de columnas es 2, 3 y 4. Vamos a solicitar una coincidencia exacta, vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar un enter.
y nos dice que el subtotal para la factura 5 es de 125 pesos. Aquí está la factura 5 y el subtotal efectivamente son 125 pesos. Vamos a regresar entonces y ahora nos pide el IVA. Bueno, el IVA lo podríamos sacar de la misma manera, pues a partir de aquí, pero pues esto también lo podemos ya sacar directamente sin necesidad de acudir a una referencia externa. Simplemente vamos a decirle que de este total nos lo multiplique por el 16%. Esto nos va a dar el IVA, que es de 20 pesos. De todas maneras vamos a confirmarlo. Recuerden que la factura en la que estamos es la factura 5, que es un subtotal de 125 pesos y el IVA es de 20 pesos. Aquí está, es correcto. De la misma manera el total pues es únicamente cuestión de sumar el subtotal más el IVA y nos da el total de factura, que es de 145 pesos. Vamos a verificarlo, es la factura 5, 145 pesos. Y bueno, así es como nosotros vamos a poder trabajar con fuentes externas. Es importante que veamos aquí cuando trabajamos con fuentes externas, como nos dice aquí Excel, que esta fórmula estamos buscando este valor, que es E8, y lo estamos buscando en un libro externo que se llama Facturas XLSX, y esta es la referencia de donde estamos obteniendo este resultado. Igual aquí nos dice que estamos trayendo este resultado de dos libros diferentes, tanto facturas como vendedores. Esto nos aparece así en este momento porque tenemos los libros abiertos. ¿Qué pasa si yo cierro el libro de facturas y también cierro el libro de vendedores? Vamos a ver ahora. Aquí ya cambió, ¿se dan cuenta? Aquí nos dice ahora que estamos trayendo esta referencia de un libro que se encuentra en C, Users, Enrique Martiñón, Documentos, Curso Excel, Clase 4, bla bla bla, Facturas. Y aquí tenemos todavía más largo la referencia, porque nos dice que son dos libros, uno que se llama Facturas y también otro que se llama Vendedores. Entonces, bueno, pues aquí incluso tenemos que bajar un poquito para ver que aquí nos dice que tenemos otro libro que es Vendedores y etcétera. Es muy importante cuando trabajemos con fuentes externas que cuando nosotros abramos el libro en donde tenemos esas referencias, procuremos que los libros de donde estamos extrayendo estas referencias también se encuentren abiertos. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a actualizar estos datos. Es decir, que si en nuestro libro de facturas alguna de esta información cambió, pues esto no se va a actualizar. De hecho, si nosotros cerramos el libro y lo volvemos a abrir, en este momento nos va a decir que si estos libros de donde tenemos la referencia externa no se encuentran abiertos, nos va a decir que no es posible actualizar las referencias. Vamos a verlo directamente, vamos a cerrar, vamos a guardar el libro y ahora vamos a abrirlo aquí. Este es el libro que estábamos trabajando y aquí nos dice: este libro contiene vínculos a una o más fuentes externos que podrían no ser seguras. Si confía en los vínculos, actualícelos para obtener los datos más recientes. En caso contrario, puede seguir trabajando con los datos que tenga. Entonces aquí nos da la opción de actualizar, no actualizar o ayuda. Simplemente si cerramos, pues nos dijo Excel que no se van a actualizar los datos porque las referencias no están abiertas. Y es así como nos van a aparecer las referencias cuando trabajamos con libros externos. Pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerden que esta fue la última clase del módulo 1. Los espero en nuestra siguiente clase, que es la primera clase del módulo 2. Recuerden que en el módulo 2 vamos a conocer lo que son las funciones matriciales. Vamos a conocer más a fondo los formatos condicionales. Vamos a ver ya gráficos, filtros avanzados y autofiltros, así como tablas dinámicas. Entonces, pues los espero en nuestro siguiente módulo, en el módulo 2. Les agradezco por conectarse a esta última clase del módulo 1 y como siempre los espero con más. Que tengan un excelente día. Hasta luego.